Bienvenidos. Y los mensajes de la administración entrante sobre las deportaciones masivas son claros. Las repercusiones impactan a los socios comerciales y reflejan la necesidad de orden para progresar como país. Arrancamos. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Battlefield, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round analizaremos cómo el mercado de oficinas impacta a las familias tradicionales en Nueva York. En el segundo round hablaremos de los retos que enfrentan las familias trabajadoras ante las altas rentas. Y en el tercer round discutiremos las quejas de los millonarios, sí, algo bien frívolo, sobre la calidad de los productos de lujo y por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación, porque esto es Factores Económicos. Adelante. En el monólogo de hoy vamos a hablar de cosas interesantes como la siguiente. Trump propone imponer aranceles del 25% a todos los productos importados desde México y Canadá y un 10% adicional a los bienes procedentes de China. Estas medidas, según el presidente electo, buscan frenar el flujo de drogas como el fentanilo y reducir la migración ilegal en las fronteras con los Estados Unidos. El anuncio ya ha generado impactos financieros devaluando el peso mexicano y el dólar canadiense. Los economistas han advertido que estos aranceles podrían incrementar la inflación en Estados Unidos, subir los costes energéticos y afectar sectores claves como todo lo que tiene que ver con la movilización y la alimentación. Para la comunidad latina en particular, podría verse afectada por el aumento de precios de bienes de consumo y alimentos, lo que añadiría presión a su economía. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero esto es lo último que tuvimos de un tuit del presidente electo. Las nuevas políticas migratorias, incluyendo las deportaciones masivas y terminar el muro fronterizo, plantean desafíos sociales significativos y estas acciones también afectarían el tratado que se tienen con todos estos países de libre comercio, así que hay que estar bien pendiente de cómo nos afecta independientemente o de una u otra forma de acuerdo a la industria en donde nos encontremos. Como ven ahí en pantalla, le damos las gracias a nuestro queridísimo anunciante, el grupo ilafin.com, y en la tribuna a continuación del día de hoy volvemos a revisitar las palabras de Dan Ives, que es quizás, para que lo tengan claro, el mejor analista de tecnología del momento. Con él estuvimos conversando indudablemente acerca de la tecnología, de lo que viene hacia adelante, y recuérdense que usamos inteligencia artificial para que su voz suene en español. Adelante. Pero mi opinión, esto está preparado para que este auge tecnológico continúe durante los próximos 2 o 3 años. Y crees que, y obviamente estás muy optimista al respecto, hemos estado siguiéndote con tus comentarios recientemente y has tenido razón desde hace unos años cuando nos decías que Nvidia seguiría subiendo. Pero ¿crees que específicamente este año podríamos tener otra forma de volver a probar lo que vimos en julio? ¿Y piensas que si eso sucediera y en esa corrección tendrías que recomprar completamente tecnología? ¿Cuál es tu expectativa al respecto sobre la volatilidad que podríamos ver justo antes de las elecciones en los próximos 30 días? Sí, pero mira, estamos en Japón en el lunes negro de Tokio y hablamos de eso entonces. Esa fue una oportunidad de compra contundente. En otras palabras, vamos a tener estos momentos, ya sea por un poco de nerviosismo antes de las elecciones, si Trump, y eso podría ser negativo para la IA y el comercio con China, pero los veo como oportunidades para comprar a los ganadores. ¿Se reduce a ¿ha cambiado algo? No. Y creo que habrá oportunidades 3 a 4 veces al año en estas correcciones, pero esos, en mi opinión, son los momentos en los que tienes a tu ganador, tienes tus niveles y compras esa canasta de nombres. IA, segundo, tercer, cuarto derivado intacto. Dan, en términos del riesgo geopolítico, no veo que los mercados estén tan preocupados como deberían por el problema en Israel y Hezbollah, porque si mides lo que está sucediendo con el mercado, al final del día sigue avanzando hacia el este. Entonces, ¿por qué crees que habrá algún riesgo geopolítico en el futuro previsible que pueda descarrilar el comercio tecnológico
Quiero decir, si no lo hiciera, si no fuera optimista sobre la tecnología y dependiera del conflicto en el Medio Oriente, habrías perdido cada nombre tecnológico en los últimos 20 años. El punto es que creo que el riesgo geopolítico a riesgo, pero realísticamente, creo que son riesgos contenidos. Observas cómo reacciona el mercado. El mercado básicamente lo ve como ruido de fondo en la historia más amplia. Y irónicamente, tantas empresas tecnológicas están en Israel, o al menos tienen desarrollo fundamental allí. Y de hecho hemos visto un impacto mínimo, incluso en el último año. Así que mi punto es que te concentras en los árboles forestales, en lo que está sucediendo, consideras el macro geopolítico, pero no dejas que distorsione tu visión, porque así es como muchos osos han permanecido en sus cuevas y en modo de hibernación, perdiéndose este histórico mercado alcista tecnológico en los últimos 10 a 12 años. Bueno, y un placer escuchar lo que nos dice Dan Ives, porque es increíble cómo él ha estado de correcto cuando nadie hubiese creído lo que está sucediendo. Un aplauso y volvemos luego al corte, no se retiren. Fíjense esto, qué interesante. El mercado inmobiliario de Nueva York enfrenta una transformación sin precedentes. Familias icónicas. Yo cuando estuve viendo la nota me asombré. Como los Rudin y los Kaufman, con historia de más de 130 años en el sector, están rompiendo su tradición de jamás vender sus propiedades. El motivo principal es la crisis del mercado de oficinas, marcada por las altas vacantes y la caída en la demanda, impulsada indudablemente por el auge del trabajo remoto, aunque algunos dicen que todo esto pudiese cambiar. Los edificios antiguos, que alguna vez fueron fuentes de ingreso constante, ahora requieren de costosas renovaciones para competir con los inmuebles más modernos y llenos de amenidades. En los últimos 2 años se han registrado más de 10 ventas por edificios de oficinas de estas familias privadas, una cifra que contrasta con menos de 3 ventas en la década anterior. Algunos edificios están siendo convertidos en apartamentos para satisfacer la alta demanda de vivienda, mientras que otros simplemente no logran encontrar los inquilinos, y esta situación ha generado tensiones internas entre los miembros de las familias, divididos entre quienes prefieren retener y quienes optan por vender para reducir las pérdidas. Para algunos, como la familia Gural, la inversión en renovaciones ha sido una estrategia exitosa. Su apuesta por modernizar el edificio Dumont, que queda en Madison Avenue, que es una avenida muy importante en Nueva York, le ha permitido renegociar créditos y atraer nuevos inquilinos. Sin embargo, otras familias, como estos que les nombré, los Rudin, han decidido dejar ir algunos de sus edificios emblemáticos tras reconocer que los costos de renovación simplemente no valían la pena. Este cambio no solo afecta a las familias inmobiliarias, sino también a la economía global, incluyendo obviamente a la comunidad latina, que representa una parte significativa de la fuerza laboral en construcción y mantenimiento de estos inmuebles. Así que es imperativo que esta comunidad se informe sobre las tendencias del mercado y aproveche las nuevas oportunidades que surgen en las renovaciones y en las conversiones. Les prometí que se lo traíamos desde acá, desde Factores Económicos, y cumplimos con nuestra palabra. Quiero que se queden allí, porque entonces cuando estuvimos viendo esta nota nos dimos cuenta de lo que pasa con las rentas, lo nuevo que acaba de salir, que sucede en Nueva York. Lo vamos a analizar. Nueva York enfrenta una crisis de vivienda sin precedentes. El ingreso mediano de un hogar en la ciudad es de $70,000 al año, lo que permitiría pagar un alquiler, si se hacen los cálculos, de solamente $1,750, según eso las directrices que se tienen en las tablas de lo máximo que deberías gastar en renta mensual. Sin embargo, la renta promedio en Manhattan y en Brooklyn supera los $3,500, más del doble de lo accesible para muchas familias. Como resultado, alrededor de 500,000 hogares dedican más de la mitad de sus ingresos para pagar la renta. Es algo que no es sostenible y es una situación que los deja sin suficientes recursos para cubrir gastos básicos como alimentos y transporte. El acceso a la vivienda también es limitado, pues solo el 1.4% de los apartamentos estuvieron disponibles para rentar el año pasado, y esto ha obligado a muchos a vivir en apartamentos
entre comillas, ilegales, como sótanos que ofrecen condiciones inseguras y son propensos a incendios e inundaciones. Los hogares de ingresos bajos y medios incluyen a graduados universitarios que abandonan la ciudad en unos números crecientes debido a la crisis que hay de la vivienda. Esto es un problema de orden nacional que la próxima administración tendrá que poner a la lupa. La crisis afecta especialmente a las familias minoritarias, hablamos de la comunidad latina, las familias afroamericanas que también históricamente enfrentan desigualdad en ingresos en lo que es la propiedad de la vivienda y obviamente están dentro de las más afectadas. Los barrios populares en su mayoría solo son accesibles para aquellas personas más ricas, lo que profundiza las desigualdades socioeconómicas raciales, que en una de las regiones que en algunos casos pudiese ser las más segregadas en los Estados Unidos, el escenario es particularmente relevante para todos los que somos latinos. Ya como les dije en el round anterior, los desafíos son enormes. Desde la tribuna tratamos de ver qué está sucediendo porque es una tendencia muy importante lo que puede pasar con las tasas de interés, con el déficit fiscal, con la reactivación económica y cómo algunos pudiesen optar o no por comprar nuevamente una casa. Quiero que se queden allí, por favor, porque en el siguiente round vamos a hacer algo que es bastante frívolo. Vamos a ver qué opinan los millonarios, porque recuérdense que en la economía todos se quejan y ahora le toca el turno a los millonarios que hablan de sus bienes de lujo. Bien interesante. Los bienes de lujo enfrentan una crisis de percepción entre los consumidores. En los últimos 5 años, los precios de los productos de lujo han aumentado hasta un 60%, pero sin una mejora significativa en la calidad. Esto ha generado insatisfacción entre esos clientes, ¿verdad? Especialmente en las redes sociales donde se quejan, donde más del 60% de las opiniones sobre los precios expresan emociones negativas. Bueno, es banal, como enojo y tristeza. Sí es banal, pero se los tengo que traer porque es hasta un chisme interesante. Algunas marcas como Gucci, cotizan en la bolsa, han experimentado una caída del 25% de sus ventas, mientras que otras como Hermes y Miu Miu mantienen una posición sólida gracias a su compromiso con la calidad y la creatividad. Este contraste destaca la importancia de la innovación en una de las industrias que depende del deseo de los consumidores para distinguirse socialmente. Vuelvo a repetirlo, lo he dicho mucho, banal, frívolo, pero real. El sector del lujo opera con márgenes de ganancias que superan el 30%. Por eso es tan interesante cuando la gente invierte en esas acciones, muy por encima del 7% en marcas de modas masivas como H&M. Sin embargo, la democratización del lujo, que incluye productos más accesibles como cosméticos y accesorios pequeños, ha hecho que más de la mitad de las ventas provengan de clientes que gastan menos de $3,000 al año, que no necesariamente, por eso se los traje, son los clientes de lujo, sino las familias normales. Esta estrategia ha sido un arma de doble filo. Por un lado, ha triplicado el valor del mercado desde el año 2000 y por otro lado, ha debilitado la exclusividad que define esos productos. Ya más o menos me entienden. En respuesta, algunas marcas han reducido la disponibilidad de sus productos y aumentado los precios aún más, lo que podría alienar a los consumidores de clase media. Para la comunidad latina global, que es una fuerza significativa en el mercado y juega un papel clave en la dinámica, su poder adquisitivo ha sido fundamental para el crecimiento de la industria, ¿sí? Pero los altos precios amenazan con limitar su acceso a estos productos y desafían su percepción de valor. Así que es momento de reflexionar sobre lo que significa realmente el lujo y cómo invertir inteligentemente en él. Yo no estoy aquí para darle sugerencias banales, solo siento que en estas épocas navideñas enfóquense en lo que le puede sacar una sonrisa a la familia, que son las experiencias de compartir. Quiero que se queden allí porque luego del corte ya ustedes saben cómo vamos de dinámicos hoy día, que tenemos una cantidad de información importante en el Outlook, en el review, en qué dice el Vic y nuestro queridísimo avatar digital. No se retire. Ya ustedes saben que es una semana bastante movida porque es corta y todo el mundo está de viaje. Entonces mañana miércoles a las 8:30 de la mañana se publicarán las revisiones del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el índice PCE, que son los gastos de consumo personal, que es un indicador muy importante de inflación que no puede pasar desapercibido porque estemos en una semana de fiesta. También se darán a conocer los pedidos de los bienes duraderos y los bienes de capital para octubre, que tienen una medición de las inversiones empresariales
y producción industrial. A esa misma hora se publicarán las solicitudes semanales de subsidios por desempleo. ¿Cuál hora? A las 8:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Este dato se publica los jueves, pero el jueves es el Día de Acción de Gracias, así que vamos a saber por dónde va el mercado laboral, por eso de los cheques del subsidio. A las 10 de la mañana se informarán los datos de ingreso y gastos personales para octubre, que es una medición del poder adquisitivo y hábitos de consumo, y también se publicarán las ventas pendientes de la vivienda, que es un indicador del mercado inmobiliario, y el PCE de octubre, que vuelvo a repetir, es una referencia clave para la inflación. Esto es bien interesante, se nos unen todos los días y nos preguntan, ¿por qué tan técnico? Porque resulta que esos indicadores son los que ven los manejadores de fondos que mueven el dinero y que terminan afectándonos a usted y a nosotros de manera directa o de manera indirecta. Quiero que se queden allí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la parte del review, donde estamos hablando de las plataformas mediante las cuales se pueden operar los futuros financieros. E-Trade, bueno, algunos han escuchado el nombre, se destaca como una plataforma ideal para el trading de los futuros, gracias a una amplia gama de ventajas competitivas y comparativas, con más de 60 contratos, que es como se llaman los contratos de futuros disponibles, incluyendo los índices de mercado, la energía, metales, tasas de interés, los futuros del Bitcoin, y los usuarios pueden diversificar sus operaciones con flexibilidad. La plataforma Power E-Trade y su aplicación móvil ofrecen ventajas profesionales, gráficos dinámicos y la capacidad de operar 24/6, porque hay un día que está cerrado, permitiendo que los traders puedan y mantengan el control en todo momento. Es interesante, es importante, es como algunos especulan, es como algunos hacen cobertura de cartera. ¿Qué es cobertura de cartera? Tienen una posición y se cubren, es decir, toman una especie de seguro, que es lo que se llama en inglés un hedge, para tratar de evitar que cualquier volatilidad les tumbe el rendimiento. Un poco matemático, pero precisamente para sus hijos y sus nietos estamos aquí en la tribuna para llevarlos de la mano, porque esto va a crecer enormemente. Quiero que se queden allí, por favor, para que me acompañen a ver qué traigo hoy en mi interesante sección, qué dice el Big. Los mercados se mantienen en una posición favorable para cerrar el año. La temporada postelectoral y un fin de año generan un impulso positivo, mientras que las acciones cíclicas y de pequeñas empresas continúan sobresaliendo, a medida que obviamente el dinero se dirige a esos grupos por las expectativas de mejoras económicas, y esto podría perjudicar, oigan bien, a las acciones tecnológicas que nos dijo nuestro amigo al arranque del programa. Sin embargo, los datos de la inflación no serán ideales esta semana. Hay un índice que es el PCE en Estados Unidos y los CPI de Tokio en Japón, que están muy lejos, además de que hay alguna aceleración inflacionaria en la eurozona, así que es bien importante cómo se comporta todo. ¿Por qué es interesante e importante? Porque no hay liquidez y cualquier estornudo geopolítico pudiese borrar esto de un plumazo. Quiero que se queden allí, por favor, para que me acompañen a ver qué nos trae hoy nuestro queridísimo avatar digital. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. Hoy nos embarcamos en una aventura financiera al mejor estilo de Disney. El nuevo crucero Disney Treasure está listo para zarpar este diciembre desde Port Canaveral, Florida, hacia el Caribe. Este barco impresionante tiene capacidad para 4,000 pasajeros y 1,555 tripulantes, con diseños que mezclan modernidad y nostalgia. Disney planea duplicar su flota para el 2031. En 2025 llegarán 2 nuevos barcos, y otros 4 en asociación con Oriental Land Company llevarán las vacaciones temáticas de Disney hasta Japón. Esta expansión es parte de una división de experiencias que generó ingresos récord de 34.15 mil millones en 2024, y sigue creciendo. Los cruceros Disney se distinguen por innovaciones que hacen la experiencia única. Cenas rotacionales, inmersivas como Plaza de Coco y Worlds of Marvel, llevan el entretenimiento a otro nivel. Producciones estilo Broadway, como Disney The Tale of Moana, y toboganes acuáticos como Curse of the Golden Egg, ofrecen diversión para todas las edades. Además,
Hay espacios exclusivos para adultos como el Haunted Mansion Parlor y el Skipper Society que añaden toques de lujo y sofisticación. Disney no solo es diversión, es también oportunidad. Esta expansión genera empleos y celebra la diversidad cultural, resaltando elementos latinos en experiencias como Coco. Mañana volveremos con mucha más información. Muchas gracias. Bueno, me encanta lo que dice nuestro queridísimo avatar digital. Oigan lo que dice el gran inversionista Warren Buffett, que algunos le dicen el oráculo de Omaha, porque está ubicado en esa ciudad. Tiene un consejo claro para todos los padres. Importante, permitir que sus hijos lean el testamento antes de firmarlo. ¿Cómo? Permitir que sus hijos lean el testamento antes de firmarlo, porque según él, esta simple acción puede prevenir divisiones familiares y fortalecer los lazos entre los herederos. Es bien interesante e importante que sigamos lo que dice Warren Buffett porque ha acumulado una cantidad de dinero a lo largo de décadas de inversión importante y se ha convertido en un señor mayor muy sabio e inteligente. Mañana volvemos con muchísima más información. Muchas gracias.